nos vinimos hasta Ozumba de Alzate, venimos con sonido Son Callejero. Y este es un sistema más fino, darle un mejor servicio de calidad de audio al público. Que me quedó mal un padrino, y más cuando pues todavía no eres de renombre y hay personas que se aprovechan. ¿Vas a alumbrar a las nubes? ¿Vas a hacer señales de humo? ¿O va a ser concierto con esta tremenda iluminación? Cuando llega a venir mi esposa al sonido dice, ahí está mi cuarto, sí, ahí anda tu cuarto. Tu cuarto y tu cocina. Anda lastimado de la columna. Cuando él viene a trabajar yo le digo, mira, júntate los cables, tu sueldo es el mismo de todos los demás. ¿Cuánto tiempo de estar? 2 horas. 2 horas, acabas de empezar. Sí. No puedo hablar bien, tiene un problema. Iba a una escuela especial. Que también le eches ganas y que también se da oportunidad para todos, porque Pulpo Sonidero le da oportunidad a personas que pues lo requieren. No, todos somos iguales, al igual que como uno se afleta la cargada y todo. ¿Qué tal mis amigos? Aquí está Richard TV. Pues les quiero decir que Richard TV se vino a grabar a un espectacular equipo de audio. Nos vinimos hasta Ozumba de Alzate, Estado de México. Venimos con sonido Son Callejero. Pues, ¿qué onda? Hola, ¿qué haces? Ahí está, mira, están listos, preparados porque van a bailar, van a gozar. Ahí está toda la banda. Amigos de Richard TV, por fin llegamos conmigo Son Callejero, mi hermano, pues un gustazo. Solo el público de Richard, hermano. Un saludo a toda la banda, a toda la gente seguidora de Richard TV, toda la banda sonidera que nos sigue de corazón. A sus órdenes, Pablo Martínez, para servirles. Pues hoy nos tocó en este centro tan emblemático, bello municipio de Ozumba. Es carnaval, ¿qué viene siendo esta fiesta? Se denomina Encuentro de Chinelos. Viene gente de Guerrero, de Morelos, de la ciudad. Para los que no son de México, son de otros países y vemos las vestimentas, ¿qué es un chinelo? Es un brinco tradicional de Morelos, pero lo adopta Ozumba. Ahora ya Ozumba lo hace llamar la cuna del chinelo. Vienen con su atuendo colorido, con figuras bordadas a Shakira, lentejuelas. ¿Este tipo de audio qué es? Para que el público empiece a conocer. Contamos con 2 módulos de este sistema. Es el tradicional de rebote. Lo de hoy en día son los Servodrive. Ya tienen tiempo con nosotros, son los que andan chambeando. Anteriormente traíamos 40 Yorbis. Pues dadas las situaciones, hemos ido cambiando el equipo, mejorando el equipo para todo nuestro público. Hoy contamos con 16 de estos subs de 18 pulgadas con bocina Vixon Turboline. Suena muy bien, la verdad. Y de estos baflecitos que son de 8 pulgadas son los bafles de juguete, porque si te das cuenta, muy chiquitos. Están bien chiquitos. Bien chiquititos para jugar al sonidero. A pesar de todo, suenan muy bien, tienen una excelente fidelidad y con el sistema de allá lo empatamos porque ese es un sistema un poco más agresivo y este es un sistema más fino. Buscamos que los dos empaten para darle un mejor servicio de calidad de audio al público. Es muy cuidadoso también, esto depende mucho para que se tenga la calidad de las conexiones, ¿ah? Conectamos 4 baffles en una sola línea y de aquí se van hasta los amplificadores, que es lo que manejamos. ¿Te tocó, mi hermano, conectarlo directamente cuando los cables pelones y la barrabas y lo tenías que...? Sí, yo aprendí en la calle, yo aprendí a la brava. ¿Cómo se aprende a la brava? A ver. No sabíamos lo que era faciar un equipo, no sabíamos lo que era polarizar una bocina, no sabíamos lo que era acomodar un baffle. Todo eso se va aprendiendo a través de los años. Ahora te puedo decir que a la brava porque lo aprendí en la calle. No tuve un curso como tal. Es difícil que un sonidero, hablando de aquel tiempo que no había tanta información, el sonidero era fácil de que te pasara su información. No. ¿Qué te decían cuando de repente decías, mira, qué tenías que hacer para convencerlo a veces? No, pues tenías que hacer muchos bienes, tenías que comprarle, no te decían los secretos, ¿no? Más sin en cambio que ahora las personas, los amigos sonideros se acercan con un servidor, les comparto lo que sé, ¿no? Porque también no te voy a decir que sé como el bomber, ¿no? Pero lo poquito que sabemos siempre los he compartido. El mayor secreto que hayas aprendido y que dices, ¿cómo no había sabido antes? Pues faciar un equipo, porque ahí fue donde se nos fue que todas las bocinas vayan para afuera. Para que el público que lo está viendo, cuando conectas la bocina, en vez de excursionar el ruido hacia afuera, lo aventabas hacia adentro, ¿no? Sí. Entonces se escuchaba pues distorsionado, no tenía esa calidad. Sí, se escuchaba feo. Pierde mucho en potencia, en calidad, en nitidez. El tener un sonidero es realmente caro, ¿no? Porque las bocinas, el chalán, ¿cuánto dinero llegaste a perder? No, se pierde bastante. Pues imagínate, en ese entonces la enconada de las bocinas nos las cobraban como 600 pesos, si no recuerdo. Luego eran 3, 4 por tocada. O sea, imagínate, no, fue un dineral. Oye, dicen que echando a perder se aprende. ¿Lo regañabas tu mamá por comprar tanta bocina o no, la neta? Pues a veces sí. ¿Qué le decía? Es que ya no le invitiera tanto al sonido, que mejor una casita y todo, pero siempre ha sido el gusto de mío y de mi papá.
que pasa en los sonideros. Días festivos. ¿Cuántas veces no estuve en tu cumpleaños por irse a tocar? Sí, muchas Fueron veces. muchas. Y creo la más difícil de los sonideros, donde tú vas con toda la intención de trabajar, terminas tu evento y no te pagan. Es cruda la realidad, pero hay veces que no te llegan a pagar el evento, ¿no? Pues ni para negarlo, eso ya sabes, yo creo que a todos los sonideros nos lo hicieron, ¿no? A todos los ¿Cómo sonideros. te dicen? Ya está tu lana, aguántame, ahorita te la traigo, aguántame tanto. Te echas otras 3 canciones, 4, el señor que nos contrató, por favor, a la cabina. Padrino de... No, aguántame, te vamos a pagar, pero aguántame tantito. Se acabó el evento, lo buscas, ¿qué crees, cabrón? Que me quedó mal un padrino. ¿Qué le dices a tu esposa? No, pues mejor ni le decimos nada, porque... Eso es lo que yo quiero, que el público de Richard TV se entere qué es lo que pasa detrás del evento. No solamente es el baile, alegría. Y pues yo digo que no hay sonidero que no le haya pasado eso. Más cuando pues todavía no eres de renombre y hay personas que se aprovechan. Así es. En la anterior entrevista que nos hiciste, todavía teníamos estos. Los blanquitos. Teníamos 20, pero ya nomás nos quedamos con 10, 5 de un lado y 5 del otro lado. Y en graves cambiamos de lo que era el sistema Yorby a sistema Martin. Que este equipo, fíjate que a pesar de cómo se ve, suena muy bien, se escucha muy bien. Las personas que nos han escuchado no nos van a dejar mentir. El equipo que andamos trabajando en audio son 18 cajas de Martin doble. Eso es solamente para abajo, ¿verdad? Todo Bajo, esto para abajo. Y eso es todo para medio. Para medio. Estas son las que acaban de estrenar, ¿verdad? ¿Qué marcas son? Son DIN del modelo Bolt 10R. Gracias a Dios hoy estrenamos 20. Anteriormente traíamos 30 ya de la misma marca. Son las que están en la estructura. Entonces actualmente contamos con 50 cabezas móviles ya en este equipo de sonido que es el Callejero. ¿Cuántos metros de estructura? Porque está grandísima la estructura. Son 50 metros de estructura y una de 15 para la portería. Sobre las pantallas, a lo mejor no tendrás la pantalla de los grandes precios, de muchos pixelajes, pero le ofreces al público algo que es tuyo y que pues te ha costado y que tú valoras cada pantallita que tú tienes. Todo lo que está montado es de nosotros. Llegamos a tener 40 módulos, pero en pandemia pues se tuvieron que vender, ya ves que no había trabajo. ¿Cuántos años tienes con estas pantallas? Como 6, 7 años. ¿Y tu iluminación es nueva o...? Esta tiene como año y medio. Pocos sonideros ya empiezan a trabajar las balas así, ya no las ponen, ¿no? Literal, o a veces es raro que las pongan. ¿Por qué ponen ahí las balas? Para que despegue tantito el agudo a lo lejos de lo que le gusta a la banda, el toque sonidero, ¿no? Entonces esas las traemos de refuercito para que tiren para los 4 lados los aguditos y suene más chévere, suene más chido. Tenemos el sonido estéreo, audio estéreo, el mono. ¿Qué tipo de audio es el que ustedes trabajan? Trabajo en estéreo y en mono. En lo personal me gusta más en mono porque despega más el audio, pero en estéreo se escucha más clarito. Cuando llegamos a trabajar en estéreo es por la sonorizada. Este es el famosísimo Pro Bass, lo tenemos por si las moscas, por si nos llega a fallar, que es muy rara a la vez, ¿no? Que nos llegue a fallar el proceso, pero siempre sí hay que ser cuidadosos en eso. Este se ocupaba mucho allá en los años 90 para los graves, porque este te da un grave muy bruto, muy tosco, muy sonidero, y este lo ocupábamos para medios y agudos. Nomás los pusimos ahí que se vean bonitos, ¿no? Pero el que chambea es el procesador de audio, DBX, el driver rack, el PA2. Tenemos los USC. Son los legendarios, ¿no? Los QSC. Pues nosotros, como el CRES tiene un poco más de potencia, vaya, y fidelidad, el CRES lo ocupamos para bajos. Pues estos se podría decir que son los de menos potencia que tenemos en el Callejero. Entonces, por ende, pues son los que ocupamos para drivers y balas. Solamente esos dos. Estos tres. Puro CRES para grave. Este 9001, que es el único que ya tenemos de esta serie, para bajos. Y de ahí en fuera ¿Qué puro... diferencia tiene esta serie a esta? Me parece que es un modelo más un poco atrasado que estos. Tiene más punch, más potencia que los 12. ¿Qué crees? Que el problema es que se pesan un buen y luego para que los carguen los trabajadores les cuesta. Vemos aquí que de este lado pues ya tiene una embolladura de que le pegaron. Sí, mira. ¿Cuánto vale la reparación de unos tres? Pues por muy bajito estamos hablando de 2,500, 3,000 pesos. Ya caro, ¿cuánto te saldría? 7, 8 varos, sí. Anteriormente en la otra entrevista traíamos puros amplificadores de estos. No sé si recuerdes, puro backstage y a puro CRES. Nos quedamos con estos, fíjate que son muy buenos. En lo personal me gustan mucho para las frecuencias medias. Entonces con puro amplificador backstage trabajamos lo que son los medios. Y aquí en estos otros, para los demás aguditos y los drivers. Todo listo, jóvenes. Ha llegado el momento de iniciar labores. Muy buenas noches. Ozumba de Alzate, México. Es de la presencia y la participación Pablo Martínez. Esta noche el Callejero. Vamos a iniciar y que usted se divierta. Enhorabuena, buenas noches. Aquí arrancamos.
¿Vas a alumbrar a las nubes? ¿Vas a hacer señales de humo? ¿O va a ser concierto con esta tremenda iluminación? Es la poderosísima callejera, nuestra señal del son callejero. ¿Qué potencia tiene, amigo? 5000. 5000 watts. Ahora imagínense que tuvieran 20 de estas. Sonido Callejero presenta 20 luces como estas, mis amigos, en algún futuro, pero podría presentar estas. Ahí te va una historia así de volada que iba a causar el divorcio de Son Callejero. Sí. Y no iban a hacer el niño. No, ya estaba, pero teníamos un dinerito ya guardado y las señales estaban de moda. Entonces yo fui al centro, fui a traer unos conectores y yo la veo, me la calaron. En el día daba el rayote, se veía. No, digo, pues chingue su, yo la compro. Costó un aproximado de 60 a 62 mil pesos con todo y un DMX que me dieron. Mi esposo y yo habíamos guardado ya para un cuartito y una cocina, que era lo que me pedía en aquel entonces. No, pues yo vine y saqué la lana, que saco la lana a escondidas y que veo a un cuate que tenía una camioneta, le digo, llévame a la ciudad. No, cuando llegué, la pelea del año con mi mujer. ¿Qué te digo? No, pues me mandó bien a la fregada, que esa lana estaba destinada para un cuarto y una cocina. Y cuando llega a venir mi esposa al sonido, dice, ahí está mi cuarto, sí, ahí anda tu cuarto. Tu cuarto y tu cocina. Toca bonito. Luces, ingeniero. Acomódate luces, chamaco. Y en esta ocasión vamos a ver tu cabina, mi amigo. Platícanos qué tienes en tu cabina. Somos un sonido que aún trabaja con los reproductores de discos compactos, porque para nosotros la verdadera esencia de un sonido es con discos. Entonces aquí contamos con los reproductores, con las tornamesas Pioneer, la CDJ-1000. Y de ese lado contamos con la mezcladora, una Yamaha MGP de 32 canales, que es la Master. Tenemos la legendaria, la Pibi, la 701, que es icónica de los sonidos. La cámara Decoma y pues nada más. ¿Qué sonidero para ti fue tu escuela o para ti fue pieza fundamental? Pues donde empezó el gusto fue Siboney. Hace años llegó aquí por primera vez a Ozumba. En aquel entonces no sabíamos ni para qué eran los aparatos, solo veíamos muchos foquitos, ¿no? Que ya ahorita pues ya sabemos que son los poderes. ¿Cuántos años como sonidero? 17. Acompañado del staff técnico, porque va y viene el staff técnico también. Algunos se fueron, ya se sentían cansados. De los años de trabajar de las desveladas, tengo por ahí un trabajador que le decimos la flaca. Anda lastimado de la columna. Cuando él viene a trabajar yo le digo, mira, júntate los cables, júntate lo que puedas. Tu sueldo es el mismo de todos los demás. Como agradecimiento, ¿no? Tenemos que ser agradecidos. ¿Está por ahí? Vino hace rato, pero no, Ya se fue. Ya se fue. Staff técnico de sonido Son Callejero. Gracias a él tenemos el trabajo. El trabajo del staff es uno de los más desvalorados a veces porque no lo vemos quiénes son. Son los que se llevan toda la friega, ¿no? Literal a veces. Somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos, pero les damos un espectáculo a toda la gente en cualquier lugar para que puedan divertirse sanamente. Lo único malo del staff es que son bien cheleros, ¿eh? Bueno, eso de por sí, en cualquier lado. Casi somos más borrachos. Se cansarás, pero siempre una chela está al servicio de la comunidad. Exactamente, porque pues, así que luego nos invitan y pues también ni modo de decir que no, ¿no? Sí, dicen que no se vayan a enojar. Sí, pues así que también él nos comprende. Échese una, dos, tres. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos la responsabilidad también. Porque pues estamos luego a veces arriba, nos podemos caer, nos podemos lastimar, más que nada. ¿Alguna vez habías trabajado ya de staff técnico sonidero? Sí, en un sonido pequeño. Empecé a conocerlo a él por parte de su hermano. Y le dije, dame chamba. Ahora le di una vez 20. Llevo 2 años con él. ¿Quién más viene con ustedes? Por ahí anda el Inge Tracatraca. Acá estamos, aquí Jesús. ¿Cuánto tiempo de staff? 2 horas. 2 horas, acabas de empezar. Sí. Feliz nada más por la... No tomo. No tomas, pero consejo. No, total no tomo. Ya juré. ¿Cuánto tiempo te aventas jugando? ¿4 qué? ¿4 minutos? Juntos. Sí. Acá está otro güey. Esta noche nos acompaña la fabulosa Chulísima. Cuando empezó a trabajar aquí con nosotros, no puede hablar bien, tiene un problema. Pero cuando llegó aquí con nosotros, No hablaba. no hablaba. Su mamá luego nos decía, es que creo que aprende más con ustedes, pero iba a una escuela especial. Y de que empezó acá, empezó a soltar el habla. Por las maldades, por los apodos, por lo que tú quieras, ¿no? Lo traemos con consentimiento de su mamá, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? No, ya tiene como 22. ¿Sabes conectar el audio, amigo? ¿Te gusta esto? Pero sí te gusta. Sí. Acá estamos, acá. Sí, no, me meto aquí. ¿Qué hago? No, me meto. Pues fíjate que me da un gusto, amigo, que también le eches ganas y que también se da oportunidad para todos. Porque Pulpo Sonidero le da oportunidad a personas que pues lo requieren. No, todos somos iguales, al igual que como uno se afleta a la cargada y todo. ¿Cómo se llama la iglesia que estamos viendo al fondo? La iglesia es de la Inmaculada Concepción de María. Venir a dar gracias. Ustedes como nosotros también dan gracias a Dios por todo lo que les da. Tiene que ser parte de, ¿no? Del proceso de la vida. ¿Tú naciste aquí, amigo? Sí, originariamente de acá. ¿Tus papás también orgullosamente osumenses, sí. ¿Cuántos días dura la fiesta en este pueblo? La fiesta patronal dura una semana. Toda una semana. Toda una semana.
Dos de las personas siempre han estado apoyando este proyecto del son callejero. Ellos son mis hermanos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Eres staff del sonido? Sí. Yo sé por qué. A ver, sí. Por tu dedo. Sí. ¿Qué te pasó en tu dedo, mi amigo? Un machuconcito. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajando con tu hermano? Pues desde los inicios, apoyando su proyecto de mi hermano y pues ahora aquí de mi sobrino. O sea, ¿va a haber dos nombres de sonidos? Él ya trabaja igual por su cuenta como O sea, tú eres son callejero. Entonces es un callejerito. Sonido Pavel, Dinastía Martínez, es donde nos presentamos los dos. Otro de sus hermanos de Pablo Martínez, también staff técnico de las Locas del Callejero. ¿Algo más que agregar, amigos? Este proyecto siga creciendo ante las cámaras de Richard TV y esperamos que en cualquier momento estemos en su estado. El sonido son callejero, no se confundan, somos los de los baffles blancos. Esperando que sigan apoyando todo el público sus proyectos de aquí de mi hermano y de mi sobrino. Si no es por el público, no crecemos. Oye, pero Mediometros tiene mucho público y no crece. Pues es que él ya se quedó así, ya definitivo ya, él ya no pasó de ahí. Con el callejero. ¿Cuál fue tu primer camión? Mi primer camión fue Tu primera carretilla, tu primera... No, pues mi primer Diablo. Ah, Acarreamos con Diablo, con ¿Qué un Diablo. modelo era tu Diablo? No, pues era como 1900 y algo. Pero aunque no lo crean, acarreamos con Diablo, Pues llevábamos dos graves, dos mediecitos, que por cierto los medios eran de mi hermano, de su estéreo. Empezamos como un verdadero sonidero desde abajo. Por los que no nos conocen y a lo mejor ven ahorita la producción y dicen, ay, güey, ya, pues ya trae con qué, ¿no? No fue así, empezamos con dos bocinas. Orgullosos de eso estamos, de ser un sonido nato. Esperemos cumplir sus expectativas a todo el público y que vean que de este lado de la zona también tenemos con queso las quesadillas, que también sabemos de música, que también sabemos de locución y que también traemos un buen espectáculo para todos ustedes. Una de las personas que ha sido testigo de todo el crecimiento del son callejero y no fue planeado, iba pasando el cabrón. Pues aquí apoyando a nuestro compadre en su trayectoria y la verdad pues le echa muchas ganas mi compadre. A donde quiera que va saca la casta por el pueblo de Ozumba. Richard TV, toda la banda. Este es nuestro transporte. ¿Cómo le apodas? El calle transporte. Pues así con esas escenas nos despedimos, mi querido Son Callejero. Yo te agradezco mucho por abrirnos las puertas para que el público de Richard TV conozca y supiera de tu gran trabajo. De verdad, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez llegar al corazón de la gente, seguir reclutando seguidores. En este negocio tú sabes que entre más seguidores hay más trabajo. Nosotros buscamos trabajo. Nunca hemos perdido los pies del suelo. Y quiero saludar a todo mi público que nos ha seguido, que nos ha brindado la confianza de llegar a sus fiestas de 15 años, bautizos, bodas y a toda la banda de la zona de los volcanes. Lo estamos haciendo por ustedes y por todo el movimiento de esta zona. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y que vean el poder del son callejero. Ahí está el equipo de Son Callejero, Richard TV como siempre, llevándoles y haciendo la diferencia. Vámonos, hombre.